invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Son las 9 de la mañana, 5 minutos, 9 de la mañana, 5 minutos. Continuamos en vivo y en directo a través de Qué Buena 92.1 FM en el informativo del Eje Cafetero, en Risaralda TV, canal de televisión online y también en redes sociales para Colombia y el mundo. Si usted quiere participar de la entrevista, un comentario, una pregunta, algo que decir, por el 606-342-1050 es el teléfono fijo y está también la línea de WhatsApp para que envíe audios y mensajes al 320-828-1752. 320-828-1752. Invitado a esta hora, Gongpa Rapsel Rinpoche, maestro budista, Lama Samasati para Latinoamérica. Bienvenido, buenos días. Buenos días para todos los oyentes, para el doctor Germán y para ti, Álvaro. Muchas gracias por invitarme a esta programación del día de hoy. Maestro, le doy los muy buenos días y la bienvenida acá a la emisora Qué Buena. Tuve el honor, el privilegio de entrevistarlo cuando estábamos en el canal Mundovisión Televisión. Allí realizamos unas 2 crónicas, me acuerdo, espectaculares, muy buenas. Por eso he querido invitarlo directamente acá a la emisora para que hablemos del budismo. Muchas gracias. Hoy, ¿cuál es el principal desafío en el mundo para practicar el budismo? Bueno, el principal desafío que enfrentamos en este momento es un mundo muy convulsionado y lleno de muchas distracciones para las personas. Esto nos impide, pues, interiorizar, ir hacia adentro, y mantenemos, sobre todo con este auge de las redes sociales, siempre mirando hacia afuera. Siempre estamos pendientes como del exterior, los jóvenes muy pendientes, como decimos, de las marcas, pero no van hacia el interior, y por eso hoy en día se está presentando, digamos, tanto suicidio en los jóvenes, porque digamos que se ha perdido esa conexión con nuestro yo superior. ¿El budismo es una religión, es un dogma, o es una forma de ser, o una forma de comportamiento? Exactamente. Digamos que hay varias líneas de escuelas del budismo. Hay unas que asumen el budismo como una religión, pero en realidad las enseñanzas de Buda iniciales, más que una filosofía, Buda lo que nos enseña es una práctica de vida diaria. El budismo, el objetivo del budismo, que no tiene nada que ver con religión, su objetivo principal es la budeidad, o sea, alcanzar la iluminación, entendiendo por iluminación 2 componentes: el primero, liberarnos del sufrimiento, y el segundo, liberarnos del ciclo de nacimiento y muerte, o como decimos nosotros los budistas, de el samsara. Entonces, como podemos ver, el control de la mente no tiene nada que ver con una religión, y eliminar el sufrimiento pues tampoco. Entonces, digamos que el budismo es una práctica de vida. En esa práctica de vida, para quienes practican el budismo, ¿qué les trae a su interior? ¿Qué les refleja o qué beneficio les puede traer? Bueno, el budismo se centra en las enseñanzas de Buda. Recordemos que Buda no fue un dios, simplemente un humano, un príncipe, hijo de un rey, que el papá no quería que él se dedicara a el proceso de crecimiento personal, digámoslo así, espiritual. Entonces, como historia, él lo encierra en el castillo y no lo deja salir. Y en un momento que Siddhartha Gautama, ese era el nombre inicial de él, logra que el papá lo deje salir del castillo, se encuentra con 4 episodios
uno es una persona enferma, otro un anciano, se encuentra un cadáver y se encuentra a un monje, y él, como no conocía, en el palacio todo era bonito, no había vejez, no tenían empleados o servidores de edad avanzada. Él se conmociona y le pregunta al edecán, a la persona que lo estaba acompañando, que qué era eso. Y el edecán le dice: ese es el sufrimiento del ser humano. La enfermedad es sufrimiento, la vejez es sufrimiento, la muerte es sufrimiento. Y el asceta, el monje asceta, que él cultiva el sufrimiento porque él quiere. Esto conmociona a Siddhartha y él se evade del castillo y se dedica a meditar y a buscar la iluminación. En esa iluminación él encuentra el primer discurso que da es sobre las 4 nobles verdades. La primera noble verdad es reconocer que el sufrimiento existe. El llegar a esta vida, pues nos vamos a confrontar con el sufrimiento. La segunda noble verdad es el origen del sufrimiento, y este origen tiene 3 cualidades que nos identifican con el sufrimiento, que es el deseo, la ignorancia y el apego. La tercera noble verdad es que sí, el sufrimiento tiene un origen, también podemos decir que tiene una terminación, y esa es la tercera noble verdad, la cesación del sufrimiento del ser humano. Y la cuarta noble verdad es que, adicionalmente de que reconocemos de dónde viene el sufrimiento, que existe y que se puede terminar, nos da la cuarta noble verdad, que es el óctuple sendero, que es el camino que seguimos los budistas para terminar con el sufrimiento. Son las 9 de la mañana, 12 minutos. Estamos con el maestro budista Lama Gonpa Rapsel Rinpoche. ¿Cómo explicarle, maestro, el significado de la palabra compasión a una persona que no practique el budismo? Bueno, muy bien. En Pali, en el idioma Pali, que era el idioma que hablaba Buda, nosotros tenemos la palabra karuna. Karuna se puede traducir como amor compasivo. Y este es el eje central de la conducta de los budistas. Es karuna, digamos que el concepto de compasión no es como lo interpretamos aquí en Occidente, de uy, pobrecito, qué lástima. No, el concepto de compasión es colocarnos en los zapatos del otro y hacer prácticas que nos permitan ayudar a las demás personas a salir del sufrimiento. Pero, digamos, ¿cómo lograr expulsar ese sufrimiento que se tiene al interior? Cuando ustedes practican el budismo, ¿cómo lo hacen? ¿Cuánto tiempo dura en una sala de meditación? ¿Lo hacen varias personas? ¿Lo hacen de manera individual? ¿Cómo lo practican? Bueno, se hacen de ambas maneras, individual y colectivo, que llamamos nosotros cuando nos reunimos la Sangha. La Sangha es la comunidad de budistas. Nosotros... Pero disculpe que le interrumpa, sí. La Sangha es como un culto. No, es simplemente una reunión donde meditamos. Un encuentro de budistas. Un encuentro de budistas. Porque digamos que seguir el sendero solos es difícil, ¿ves? Más con todas las distracciones que nosotros tenemos, tanta información que nos bombardean los medios de información, de publicidad, etcétera, etcétera, que nos llevan a vivir hacia afuera. Entonces, estas reuniones nosotros las hacemos y lo que tratamos en ellas no es un culto ni nada, simplemente tomamos un verso de los sutras de Buda, los analizamos. Hay un libro, a propósito, que llama el Dhammapada, donde se recogen las enseñanzas de Buda. Son 423
sutras o versos, y con base en ellos pues uno los va estudiando y eso le va permitiendo a uno tener una visión diferente de lo que es este mundo. Nosotros los budistas consideramos que este mundo es una ilusión, es maya, o sea, nada de lo que pasa aquí es real, es simplemente nuestro espíritu viviendo una experiencia humana. Entonces, cuando empezamos a comprender esta visión del mundo, dejamos de, digamos, de colocarle tanta tiza a las cosas, porque parecemos como en casting de telenovela mexicana, todo es sufrimiento. Y al ir desarrollando una visión amplia de que simplemente estamos aquí viviendo una experiencia humana, eso nos permite ir adelantando procesos de liberación del sufrimiento. Maestro, ¿qué consejo darle a una persona que inicia ese camino de practicar el budismo? Bueno, lo primero nos recomienda Buda, primero desarrollar una visión, ese es el primer punto del óctuple sendero. Entonces, interiorizar, ¿para qué me voy, digamos, a dedicar yo a seguir el sendero budista? Ese es un punto muy importante, porque eso es como las empresas. Si tú tienes una visión hacia dónde vas, tú puedes llevar tu empresa, porque a propósito, estos 8 puntos del óctuple sendero se aplican perfectamente a nivel empresarial, por ejemplo, y a las actividades nuestras permanentes. Entonces, lo primero es tener una visión. Lo mismo que tú en una empresa. Si tú tienes tu visión hacia dónde vas a dirigir tu empresa, pues la puedes sacar adelante. Ese es el primer punto y el compromiso que tiene uno. Luego, el segundo paso del óctuple sendero, que es muy importante, es la intención. Entonces yo les recomiendo a las personas que quieren comenzar a entender el budismo, es que se comprometan con la intención. ¿Cuál es la intención? Pues alcanzar la iluminación. Y la iluminación son 2 puntos nomás. Primero, liberarnos del sufrimiento, y segundo, liberarnos del ciclo de nacimiento y muerte, es decir, liberarnos del samsara. Nosotros los budistas creemos, y esto lo está demostrando actualmente la ciencia, que existe la reencarnación, que nuestro espíritu vive muchas vidas, y en ese momentico pues estamos desarrollando una experiencia aquí en la Tierra, en esta fisicalidad. ¿Cuál es la relación entre la ciencia y el budismo? ¿Podríamos hablar de ciencia o ciencia versus budismo y podrían llegar a ser compatibles? Bueno, efectivamente, nosotros vemos que la ciencia, sobre todo ahorita con la física cuántica, se está aproximando a todas las enseñanzas budistas. El Dalai Lama creó un instituto que se llama Mente y Vida, un instituto en el cual, digamos, se hacen actividades interdisciplinarias entre científicos y budistas, tratando de entender cómo es la mente y cómo es la conciencia. Y este concepto de integración entre ciencia y budismo, digamos que se ha avanzado mucho, y tenemos muchos científicos que están trabajando sobre el tema. Uno de ellos es el mexicano Grinberg, que desapareció en 1994, pero él trabajó mucho el concepto de conciencia y estuvo trabajando con chamanes mexicanos, una señora que se llamaba Pachita, y tratando de entender cómo es el concepto visto desde la ciencia de la conciencia. Él desarrolla la teoría de la latiz. Jacobo Grinberg, digamos, de unos pasos muy importantes, interactuando en todo el concepto de budismo y la interacción desde el punto de vista científico. Bueno, y esta intersección
entre la espiritualidad y la misma investigación científica definitivamente pueden llegar a que haya una mejor comprensión de lo que en sí es el mundo. Y sobre todo de qué es la conciencia, que es el ser humano, ¿ves? Nosotros normalmente, sobre todo en Occidente, nos identificamos con el cuerpo. Pensamos que somos el cuerpo, cuando el cuerpo es solo un vehículo, un avatar para que nuestro espíritu desarrolle una fisicalidad aquí en la Tierra. Cuando se empieza a desarrollar la física cuántica, se asume un concepto de el campo unificado. Ese concepto de campo unificado es prácticamente el mismo como nosotros los budistas comprendemos a Dios, porque para nosotros Dios no es un ser, sino que es una energía universal en potencia. Todo, digamos que todo es Dios. Tú puedes ver a Dios en todas las cosas, en un ser, en un animal, en un árbol, en las construcciones, ¿sí? Porque digamos que todo se ha originado desde Dios porque Él es Dios en potencia. Y vemos, por ejemplo, el experimento científico de la rendija, en la cual una onda se puede convertir en partícula o en frecuencia. Entonces, todo depende del observador. Y el observador en este caso somos nosotros, lo que indica que nosotros somos co-creadores de nuestro mundo. Bueno, ahora quisiera preguntarle al maestro Lama Gonpa Rapsel Rinpoche sobre, ahora que le preguntaba sobre el tema de la religión, un budista realmente, independientemente a que sea una persona que piensa en su propio ser, es despojar cualquier resentimiento, cualquier odio, cualquier situación negativa que haya dentro, porque lo que se busca es espiritualidad, paz, descanso. Definitivamente hay cuál es la relación con un Dios determinado o no hay un Dios determinado. Bueno, como te decía, nosotros no visualizamos a Dios como un ser. El caso de la Iglesia Católica, por ejemplo, que yo soy de formación católica inicial. Nosotros en la religión católica nos enseñan que Dios, y lo visualizamos como un ser de barba, y la misma religión dice al lado derecho está Jesucristo, al lado izquierdo el Espíritu Santo. Entonces si es un ser que tiene brazo derecho y lado izquierdo, pues entonces tiene cuerpo y así sucesivamente. Entonces nosotros lo vemos a Dios como un ser que interactúa en nuestra vida cotidiana desde el catolicismo. En el budismo no. En el budismo nosotros nos hacemos responsables de nuestras creaciones, que las hacemos a través de nuestra mente. Por eso es que nosotros practicamos tanto la meditación, porque la meditación nos permite controlar nuestra mente. Los científicos dicen que por nuestra mente diariamente pasan alrededor de 60.000 pensamientos cada día, y la gran mayoría de esos pensamientos se ha estudiado son negativos. Entonces, como está llegando, digamos que nuestro cerebro es como un transistor. Si tú lo sintonizas en una emisora de vallenato, pues no vas a esperar que te coloquen salsa ahí, ¿ves? O si vas a sintonizar una emisora de noticias, pues no vas a esperar que ahí te coloquen música. Exactamente funciona nuestro cerebro. En la frecuencia, en la onda que nosotros tengamos nuestra mente, eso es lo que estamos atrayendo a nuestra vida, y al atraer eso a nuestra vida es lo que reflejamos hacia el mundo exterior como nuestro mundo. Por eso, a pesar de todos compartir el mismo escenario, la vida de cada uno es muy diferente. Yo, por ejemplo, a raíz de mis meditaciones permanentes, mi control de la mente, yo puedo expresar que vivo diariamente en plenitud. Esas meditaciones son como
oraciones o no tiene nada de oración? ¿O cómo se medita? Bueno, ¿Las meditaciones son qué? ¿O reflexiones que se hacen internamente? Bueno, ¿cómo es? Digamos que la meditación es aquietar nuestra mente, únicamente eso. Pero está pensando. No, aquietamos la mente, tratamos Es decir, de no engancharnos con el pensamiento. Entonces, uno medita sin orar y sin pensar. Pero también puede meditar orando y pensando. ¿Ves? Es que, digamos... Porque si uno, disculpe que le interrumpa, Sí. pero si uno se pone a meditar, ni está orando, ni está pensando, ¿se queda dormido? No se queda dormido. Al contrario, se está conectando con su yo superior. ¿Ves? Entonces sí está pensando. No, es una conexión. Pero para uno conectarse tiene que estar pensando en que se está conectando con esa persona. Bueno, es que es, o más, con ese ser. Es más de sentimiento, ¿sí? Porque lo que se practica es el silencio, Germán. Lo que pasa es que hay mucha variedad de meditación. Hay meditación, por ejemplo, de mantralización, que uno coge su japamala, ¿sí? Y esa japamala es una camándula. Esta es una camándula. Esta que estamos viendo aquí es una camándula. Digamos que es una camándula. La camándula católica, que es la que nosotros conocemos. Con la que rezamos el rosario. Exactamente. Y con tiene 54 cuentas. Esta tiene 108. El doble. El doble, exactamente, sí. Porque, digamos que... ¿Y la utilizan? Todos los días. Este es un proceso porque nos ayuda, nosotros lo definimos el japamala a nivel de nuestra comunidad como una máquina para transformar nuestra mente. Entonces, por ejemplo, yo empiezo una mantralización, sí. Puede ser el Om para vibrar energía. Sí, sí. O también utilizamos mantras en español, como por ejemplo, ¿cuál? Yo estoy aquí y ahora. Y empezamos a repetir, yo estoy aquí y ahora. Y la va contando. Exactamente, es decir, vamos pasando hasta terminar. Hacemos 108 repeticiones de un mantra. Esa como rezar, por ejemplo, Jesús, eso, más o menos. Jesús. Exactamente. Y aquí es, yo estoy aquí. No, hay varias. Hay varias. Sí, pero una las va contando y las cuenta las 108. Y va repitiendo. O sea que esta no es para rezar el rosario. No, esta no es para rezar el rosario. Esta es para hacer mantralizaciones. Y la importancia de las mantralizaciones, Germán, es que eso va quedando en el subconsciente. ¿Ves? Entonces, al quedar en el subconsciente, la persona va automáticamente cambiando su actitud de respuesta hacia los efectos del mundo. Por ejemplo, una experiencia que me contaba un seguidor. Él lleva a su papá al hospital y deja el carro mal estacionado porque pues iba de urgencia con el papá y dejó ahí. Cuando salió ya le habían colocado un parte. Ah, claro. Sí, entonces él consideró en ese momentico que era injusto porque pues estaba haciendo una obra de urgencia, de emergencia, pero bueno, le colocaban el parte y él lo que hizo para cambiar de vibración en ese momento, sacó su japamala y empezó a decir, yo estoy aquí y ahora. Yo estoy aquí y ahora, yo estoy aquí. Entonces y ahora. no es camándula, sino japamala. Japamala, es un japamala. Se conoce japamala. también como mala. También se conoce como mala. Como mala. Una persona que quiera ingresar a practicar el camino del budismo, ¿qué debe hacer? ¿Dónde se debe dirigir? ¿O cómo ingresar por internet? ¿Dónde los pueden contactar a ustedes? Bueno, nosotros tenemos en YouTube, una comunidad donde, digamos, hay muchos videos de meditación, de prácticas budistas. Pueden entrar a YouTube, escriben Comunidad Samasati. Comunidad Samasati. Comunidad Samasati con doble M, Samasati. Samasati. Y ahí nos pueden localizar. Y la comunidad tiene un programa radial que se transmite desde Miami. Le comentaba a Álvaro ahorita que hoy precisamente estábamos haciendo el programa número 100 que nos han emitido y el programa lo tenemos a las 6:30 de la mañana, hora Miami. Se pueden conectar en línea por
despiertaradio.com. Cuando la gente va y hacen estos encuentros de budistas, ocurre lo que se da en las iglesias evangélicas, que tienen que llevar plata, dar el diezmo, o por ejemplo en la iglesia católica también pasa ahí un señor o una señora ahí recogiendo platica. ¿Ustedes también recogen platica cuando hacen los encuentros? No. ¿O simplemente van a meditar? Vamos a meditar y cuando damos instrucciones, al menos en nuestra comunidad, de la enseñanza, no se nos permite cobrar, porque digamos que se convertiría en un negocio. Se convierte en un negocio, se pierde el sentido de la espiritualidad. Porque lo que le estoy entendiendo, lo que le he entendido en las entrevistas que le he realizado, maestro, es que el budismo es meditar, es encontrarse consigo mismo, es encontrar paz, espiritualidad, pero no es una religión que se profese de manera fanática ni nada de eso. Exactamente. Es decir, el budismo es algo muy sano. Sí, correcto. Es algo para sí mismo. Álvaro, Germán, hay una máxima que practica un budista. El budista practica 3 cosas. Paña, que traduce sabiduría, o sea, está buscando sabiduría permanente. Chila, que es conducta ética. Y samadhi, que es control de la mente. Eso es lo que hace un budista, no hace nada más. Esas 3 cosas. Esas 3 cositas. Y todo eso conduce a la iluminación. A ir tranquilo, a ir tranquila. A eliminar el sufrimiento de nuestras vidas. A expulsar todo eso negativo que tenemos, porque es que me llamó mucho la atención, Álvaro, ahora que el maestro nos comentaba que uno en el día, en las 24 horas, bueno, las que logre pues antes de dormirse, aunque yo creo que uno se acuesta y en los sueños también puede seguir pensando. Claro, sí. Pero digamos, 60.000 pensamientos promedio puede tener un ser humano en un día. Eso es mucho. Es mucho, y sobre todo que no nos damos cuenta. Y la mayoría es negativo. Y la mayoría es negativo. Sí, nosotros tenemos la tendencia a ser personas negativas. Sí. Porque siempre pensamos en las preocupaciones, en todas las dificultades que se viven en la cotidianidad de una persona, ¿no? Sí, Germán, porque el ser humano, digamos, vive en el pasado, que eso genera depresión, o vive en el futuro, que genera ansiedad, ¿ves? Y nos perdemos el presente, que es un regalo, pero se llama presente, de vivir el aquí y el ahora. Ya para terminar, háganos una demostración de cuando usted se encuentra con otro budista, ¿cómo se saludan? Tenemos varios saludos. Para la gente que nos está escuchando. Correcto. Ponen las manos. Colocamos las manos. En sentido de devoción. De devoción. Sí, inclinamos la cabeza. Inclinamos la cabeza y le podemos decir, uno es Namaste. Namaste significa mi ser superior reconoce a tu ser superior. Es decir, nos estamos dando un saludo, pero a nivel espiritual. Pero no se dan la mano, ni abrazos, ni nada de eso. No les da COVID-19. Y es que sí se debería saludar el mundo entero, como los japoneses, como los chinos. Sí. Nunca se dan la mano, sino que es una venia. Es una venia, reconociendo al otro. Y otro saludo. Pero repítame el saludo, ¿cómo es? Namaste. 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 Y el otro saludo es Tachi Delek. ¿Qué significa Tachi Delek? Pues no hay una palabra que pueda traducirse en español Tachi Delek, pero lo podemos traducir como te deseo un día bendecido y colmado de buenos augurios. Tachi Delek. Tachi Delek. Delek. Tachi Delek. Álvaro, Tachi Delek. Tachi Delek. Ahora deseémosle un Tachi Delek al maestro Lama Gonpa Rapsel Rinpoche. Muchas gracias. Bueno, feliz día le deseamos. Muchas gracias. Sí, igualmente gracias por compartirnos con toda nuestra audiencia y estas reflexiones. Ya tienen ustedes conocimiento pues de qué se trata el budismo. Son las 9 de la mañana 34 minutos, 9 de la mañana 34 minutos. Vamos